Gracias. Presidente, buenos días. Arnoldo Cuellar, de Guanajuato, Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y la Alianza de la Red de Medios de Periodistas de a pie. En Guanajuato hay un fuerte problema de agua, un problema hídrico importante, como en el resto de los estados del centro del país. Los gobernantes panistas, los alcaldes, suelen echarle la culpa al gobierno federal por la cancelación del Zapotillo. Sin embargo, quienes estamos en Guanajuato sabemos que esta crisis viene de antiguo, que es sobre todo producto de este modelo no sustentable que tenemos, de excesiva explotación de agua para una agricultura industrial exportadora y las manufacturas automotrices. Sin embargo, hay un caso emblemático que me gustaría mucho traer aquí esta mañana, porque se vincula mucho con lo que acaba de decir usted. Resulta que un fondo de inversiones de aquí de México, propiedad de Jerónimo Gerard Rivero, el cuñado del expresidente Salinas de Gortari, logró un permiso para establecer un centro comercial en León, junto a un humedal, el único humedal urbano de León. La creación de este centro comercial con edificios de 50 pisos, con una gran infraestructura, va a dañar este humedal, que además le fue entregado por el municipio de León, el anterior alcalde, prácticamente como un patio trasero. Sin embargo, recientemente, activistas ambientales y vecinos de la zona lograron un amparo. Aquí un juez federal se portó bien, es el juez cuarto de distrito, se llama Ulises Fuentes. Y entonces se emitió una suspensión para que no entrara en actividades este centro comercial, una inversión importante, son cerca de, ellos hablan de 200 millones de dólares. Pero la autoridad municipal no ha acatado el amparo, no ha hecho que paren las actividades y que no funcione el centro comercial. Resulta entonces que los gobiernos panistas, que son defensores de la Corte, que creen que es un baluarte de la democracia, no le hacen caso a un juez federal. El mejor homenaje que podrían hacer sería hacerle caso al juez federal y no desobedecerlo, lo cual, desde mi punto de vista, pues evidencia un doble discurso, ¿no? Y me gustaría mucho conocer su opinión sobre ello. Bueno, que es parte del influyentismo que imperó durante mucho tiempo, todo el periodo neoliberal, y que todavía persiste con el amparo de autoridades locales o del Poder Judicial. El caso de la familia Gerard o de los hermanos Gerard, para no involucrar a toda la familia, y eso me refiero a ellos porque han estado beneficiándose al amparo del poder público. Es algo muy representativo de lo que sucedía. Son cuñados del expresidente Salinas y en los últimos tiempos empezaron a acaparar contratos en todo el gobierno. Están metidos en contratos de hospitales. Les dieron concesiones para tener hospitales que le rentan, para decirlo así de manera sencilla, al sector salud del gobierno. Del presupuesto público, ya sea de los estados o de la federación, ellos se deben de estar llevando como 2–3 mil millones al año de esos convenios de salud. Por ejemplo, tienen contratos de un hospital de Iztapaluca y otros más. Hay que estar pagándoles por eso. Tienen contratos, les dieron concesiones para carreteras. Tenían contratos, por eso el enojo de muchos, en el aeropuerto de Texcoco.
contratos para la explotación de petróleo, bloques de los que entregaron con la privatización del petróleo, con la llamada reforma energética. Les tocó un bloque, ni siquiera tardaron mucho, lo vendieron, hicieron su agosto. ¿Sí? Y en esto que me estás comentando y en muchas otras cosas, yo pienso que si la autoridad en el caso de León no quiere, deberían de ser los dueños los que acataran la resolución del Poder Judicial, o sea, los empresarios. La resolución parte de que el derecho humano al agua, porque les otorgaron un gasto de agua de cerca de 300 millones de litros al año, y hay colonias en León, enfrente del centro comercial, que tienen agua hasta una vez a la semana nada más. Sí, pero ellos podrían hacerlo. Los mismos empresarios, incluso para no estar afectando, ¿no?, la imagen del expresidente. Pero ¿no le parece importante que si vienen a defender a la Corte aquí en marchas, lo mínimo que pueden hacer es hacerle caso a un juez, a un mandato, a un amparo? Pero eso no es nota, dirían los periodistas. La única doctrina de la derecha es la hipocresía. O sea, eso no me llama la atención. Así son. Ya, si hablamos de eso, sería bueno que el presidente Fox nos dijera cómo fue que le puso un sistema de riego a todo su rancho en el tiempo que fue presidente. Ahora sí que, como diría mi paisano Chicoché, ¿quién pompó? O sea, y los lagos artificiales de la casa y todo. Pero eso ya la mayoría de la gente lo sabe. Algunos todavía se resisten. Yo recuerdo que cuando les decíamos de que era el PRIAN, no, porque también, ¿no?, lamentablemente tenían engañada a la gente. En los pueblos se enfrentaban PRI-PAN para las presidencias municipales, hasta para las gubernaturas, PRI-PAN. Pero cuando se trataba de mantener la política económica en beneficio de la élite, siempre de acuerdo. O sea, ahí no había diferencia. O sea, desde la época de Salinas han actuado defendiendo la misma política y últimamente pues ya se descararon y ya se unieron. Los que decían que no era cierto lo del PRIAN, pues ya ahora ya. Pero hay quienes todavía se resisten. Ayer estaba yo viendo una imagen, no sé si sea cierta, búscala, porque acerca de la marcha de ayer, busca un Twitter del presidente Fox.
Sí, porque uno de estos traviesos subió una imagen falsa de una marcha, no sé de dónde, y se acaba de iniciar, le puso, ¿no? No sé si sea cierto, pero me dio mucha risa porque… Sí, ¿verdad? A ver, ponlo porque es interesante. Ponen una marcha así como la del desafuero, lleno el Paseo de la Reforma, o lo que se supone es el Paseo de la Reforma, lleno de gente. Y era falsa, pues. Dice, la marcha del Poder Judicial acaba de iniciar. Y el presidente Fox la toma como si fuese cierta y retuitea, ¿no? No voy a poner lo que le dicen ahí, pero ahora sí, ¿cómo le llaman a los taches? Con el llamado debido proceso. Cuando tachan los… Testar, hay que testar. Hay que testar. Pero ese es el problema ahí. Pero mucha gente de Guanajuato, mucha gente está tomando conciencia. Tienen un problema, tienen varios problemas, pero un problema que es atribuido al mal gobierno del PAN es el problema de la inseguridad. Una pregunta también. Sí. ¿Puedo hacerlo de una vez? Sí. El tema de las fiscalías. Yo he venido otras veces aquí a hablar del tema de Carlos Samarripa. Está por cumplir 15 años en el cargo el fiscal autónomo de Guanajuato. Pero observando, veo que esto es un mal general, presidente, y lo van a heredar los nuevos gobernadores en muchas partes del país. La reforma que creó las Fiscalías Generales Autónomas ha salido muy malita y no hay quien esté hablando de ella. Los académicos que la propiciaron, los centros de estudio jurídicos de la UNAM, de otros lados, no han dicho nada. Y buena parte de la impunidad que vivimos está en la insuficiencia de estas fiscalías, pero hay una cosa más peligrosa, se están convirtiendo en hombres fuertes, en los nuevos hombres fuertes de los estados, porque trascienden los sexenios y eso les da una gran margen de poder. El nuevo gobernador o gobernadora de Guanajuato, que resulte el año próximo, tendrá que lidiar 4 años con Carlos Samarripa. Y pasa en Tamaulipas, y pasó en Veracruz, y pasó en Morelos, etcétera, ¿no? Sobre esto, veo que hay poco tiempo ya en su sexenio, pero ¿qué decirle al próximo gobierno? ¿Cómo entrarle a este tema? Donde en su momento fue sociedad civil y partidos políticos los que idearon este cambio. Sí, es parte de un esquema que se originó de organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil. Yo creo que es un plan con mañas que se echó a andar y se aprobó. Fue muy apoyado por el Reforma y por todas estas organizaciones pseudo independientes. Y estuvo muy mal, porque crearon estos poderes omnímodos que no le rinden cuentas a nadie, pero además creo que les otorgaron 10, 12 años con posibilidad de reelección, 9 años. Sí, 9 años. Y al principio los acomodaron los gobernadores a modo de ellos para que los protegieran. Esto fue así en el caso de los fiscales, pero también en los fiscales anticorrupción.
los designaron los mismos gobernadores y también inamovibles. Claro que hay que revisar esa legislación y que haya una rendición de cuentas, porque lo que pasa en Guanajuato no es posible que tengan tanto tiempo al fiscal sin resultados. Al contrario, cada vez está peor la situación en Guanajuato. Ayer asesinaron a un empresario en León, hermano de un regidor, ¿sí? Si vemos, a ver por qué, mientras buscas, a ver, Es que sí, lo borró, para eso. Ya lo lo rescatamos. borró. Sí, ya lo rescatamos. Ah, bueno. Miren la marcha de ayer. Era una cuenta falsa de Loret de Mola. Sí, salió en una cuenta falsa de Mola, pero eso son las travesuras. No anden haciendo eso, ¿eh? Entonces ponen esto así y no existe esta, digo, es falsa. Comienza la marcha desde el Monumento a la Revolución. Y no está aquí, no es aquí. Miren cuánta gente. Es por el conflicto israelí. Nomás faltó Calderón y López Dóriga. ¿Y la del presidente? ¿Qué puso él? ¿Fox? Sí. Ahí está. No, pero ¿qué puso él? Ahí está. Poder judicial no se toca. El Poder Judicial no se toca. Morena, regresa los fondos que te robaste y pone la foto. Pero ya la borró. Bueno, ¿por qué no pones lo de el fin de semana de violencia? Para que veas lo que está sucediendo. Esto fue el fin de semana, viernes, sábado y domingo. 73 homicidios el viernes, 74 el sábado y 73 el domingo. Promedio de 73, 74. Pero miren, en 4 estados 38% de todos los homicidios del fin de semana. Y en Guanajuato 25 en total. Guanajuato y Michoacán. Esta es 8 estados sin homicidios el fin de semana. Pero eso es, entonces, ¿cómo? Con todo respeto, ¿no?, a la soberanía del gobierno de Guanajuato, porque están de por medio de las vidas de las personas. ¿Cómo lo sostienen? Yo hablé con el gobernador, le dije, ¿por qué no en corto? Y ahora lo cuento porque van a ver lo que sucedió. Le dije, ¿por qué no lo acomodas en otro lado y pon una gente que resuelva el problema? Porque es grave.
¿sí? Y resulta que me acuerdo porque fuimos a un pueblo juntos y caminamos los dos, está en corto. Y lo que le dije fue eso, si le tienes confianza, es tu amigo, ¿sí? Pero los resultados son muy malos, ¿por qué no lo cambias? Fuimos a ver unos cactus en un parque de un pueblo, legendarios, bellísimos. Me acuerdo bien de eso, hace como 2 años. Y al día siguiente me dice, creo que Julio Scherer, que todavía estaba de consejero, ¿sí? Fue hace como 2 años. Me habló el fiscal de Guanajuato para decirme que usted le había dicho al gobernador que lo más conveniente era que lo moviera y que no lo va a mover. El fiscal le habló al día siguiente de mi plática con el gobernador, a Julio, para que me dijera de que ya se había enterado. Se supone que estábamos hablando en corto, pero además lo digo porque no le propuse, oye, investígalo, ¿sí? No, muévelo. Y al día siguiente, le habla el fiscal a Julio para que me dé el recado de que le había dicho el gobernador cuál era mi propuesta, pero que no lo iba a mover el gobernador. Y no lo movió. Entonces, se tiene que buscar que las cosas cambien allá. El gobernador es una muy buena persona, personal, es una gente buena, no es un hombre perverso. Porque sí, pero por lo mismo, porque ¿Son cómplices o es que como que hay un grupo ahí que domina, que tiene mucha fuerza. Es que puede ser eso, por lo que tú planteas. Es como lo de Morelos. El fiscal de Morelos llegó a ser intocable, increíble, de que se le demuestra vinculación con un delito y los ministros de la Corte empiezan a desempolvar un expediente rápido para resolver de que tenía fuero. Y luego se tardan, ¿cómo le llaman al proceso esto? Para que ya entre en vigor una resolución. Encartado o algo así. Endoso, el endoso.
famoso el endoso. ¿Sí? Se tardan, es como el ministro Aguilar que tenía en la gaveta, ¿no?, un expediente guardado ahí, el endoso, y amparos, ¿no? Y salía, y como había otro delito, lo volvían a meter, y otro amparo, y se reúne el Congreso de Morelos, por lo que tú dices, y hasta legisladores de Morena votando por él, a favor de él. Bueno, llegaron a quitar al fiscal anticorrupción que lo había denunciado, lo quitaron por la denuncia, nombran a otro fiscal y a la hora el nuevo fiscal se desiste de la acusación contra el fiscal de Morelos. Increíble. Todo esto es producto de esa red que se tejió de complicidades, de componendas, que hace falta, pues por eso es interesantísimo el que se ventile todo lo relacionado con el Poder Judicial, porque tiene que ver con la justicia y con la vida de las personas. Lo de Guanajuato es muy triste, porque ahí, por estas componendas, se llegaron a arreglos con la delincuencia, con propósitos políticos electorales, y se dejó crecer no solo a las bandas, sino es uno de los estados en donde creció más el consumo de drogas. Abrieron mercado y la mayoría de los homicidios tienen que ver con el narcomenudeo y desde luego otros delitos, pero muy mal la situación de inseguridad. Y quiero decir también para toda la gente de Guanajuato que es donde más cuarteles de la Guardia Nacional tenemos, y tenemos elementos del Ejército y estamos trabajando ahí constantemente. No hemos abandonado Guanajuato, ningún estado, en cuanto a nuestra responsabilidad, pero sí es fundamental lo que hace el gobierno local. Y el ejemplo es lo que sucede aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, a ver si no pones lo de el fin de semana, o sea, lo que presentó hoy Martí, ¿sí? Miren esto, esta es la Ciudad de México. El promedio, 2 homicidios diarios, un poco menos. Es una ciudad segura, no les va a gustar a nuestros adversarios, pero cuando yo llegué al gobierno hace más de 20 años, en el 2000, eran 3 homicidios
y los bajamos a 2. A ver si no tienes toda la serie. ¿Sí? El trámite de la Suprema Corte es engrose. El engrose, eso. El engrose. ¿Qué dijimos? Encarte. No, es engrose. Engrose. Sí. Ya vamos a ir aprendiendo todos. ¿No tenemos toda la serie? ¿2018 o más? ¿Esa de cuándo es? Ese es de 2018 al 22. Pero este es delito alto. No, pero antes, desde el 2000. Sí se puede. Pero bueno, esta también. Tienes de los 80. Sí. Ahorita ya. Bueno, Sí. del 97, 96. Mire, este es el último gobierno del PRI 96, 97, aquí, de la ciudad. Espinosa, Villarreal, en homicidio, 3. Y aquí están 2. Yo entré aquí. El 2006 la parte más baja. Aquí está. 2. Aquí ya le tocó Encinas, el final, y bajó a menos de 2. Aquí, ¿saben qué decían? De que la ciudad era lo más inseguro, o sea, toda esta parte de acá. Le hablaban amigas de Sinaloa, de Monterrey, de cualquier parte, ¿no?, del país, amigas de aquí, de la ciudad. Pero qué barbaridad, ¿cómo vives en la Ciudad de México? Y afortunadamente las cosas cambiaron. En el gobierno anterior y en el de Calderón, sobre todo en el de Calderón, muchísima gente de Nuevo León, de Jalisco, de otras ciudades, se vinieron a vivir a la Ciudad de México. Un poco lo que sucedió con Mérida, que llegaron a vivir de Tabasco, de Veracruz, de todos los estados del sureste, por la seguridad. Y en el caso del norte, en la época de Calderón, muchísima gente del norte a Estados Unidos, no por falta de oportunidades de trabajo, sino por la inseguridad que prevalecía. Entonces, aquí se subió porque se descuidó. Y ya se volvió a bajar. Aquí le encontramos nosotros. Entonces, sí, tienes razón. Hay algo en cuanto a que se convirtieron en gentes muy poderosas y sometieron a otros poderes. Además, fueron tejiendo una red de componendas, de complicidades y un poder total. Imagínense a qué nivel llegan cuando tienen a todo el Poder Judicial a su disposición. O en este caso, ¿no?, de que el fiscal tiene no sé cuántos años ahí. Ojalá y sirva esta reflexión, que no se entienda, ¿no?, que es en contra del gobierno de
de Guanajuato, no. Mi opinión es que Sinué es una buena persona, pero Monsi decía, yo también soy buena persona, decía, si mi vecino me pide azúcar, se la doy, dice. Pero eso pues no me da el derecho a gobernar o a ocuparme de otras tareas. No solo es ser buena gente, es que la política es un oficio. Estábamos viendo que la política no tiene que ver con el odio. No es político el que odia. Por eso es un oficio la política, que si son pleitos irreconciliables en lo personal, pues eso no tiene que ver con la política. La política es luchar por causas superiores, es el pueblo, es la nación, y por eso bien vale la pena un perdón, una reconciliación, un acuerdo. Esa es la labor del político. La política se inventó para evitar la guerra. Entonces, cuando hay una gente, nos pasa en el gobierno, se pelean y afectan el buen desempeño de la administración pública porque tienen rivalidades o hay celos o hay sentimientos. Y entonces ya se dedican nada más a sus asuntos y olvidan del interés general. Ven el árbol, pero no ven el bosque o no ven la selva. Entonces, esta reflexión no es en contra de nadie, es decir, a ver, vamos a resolver estas cosas, ¿no?